Namaste, bienvenidos y bienvenidas a mi espacio. Yo soy Iselom y este es el canal del Sendero Espiritual. Hoy os tengo preparado un cuento con una sabiduría muy grande de la tradición budista. El cuento dice así: érase una vez dos monjes budistas que iban de peregrinación a Dharamsala, que es una ciudad en el norte de la India donde está refugiado el Dalai Lama. Entonces, estos dos monjes iban en peregrinación y se pararon en una posada a hacer noche, porque el trayecto era largo. Entonces, la posada donde se pararon la regentaba una familia que era extremadamente pobre, muy pobre. La posada estaba muy descuidada y casi estaban al borde de la quiebra. Entonces los dos monjes les dijeron que cómo podían subsistir con lo que tenían, si no tenían ningún campo para conrear, no tenían nada. Y la familia les dijo que ya llevaban años así, que se habían acostumbrado y que lo único que tenían de valor era una vaca que les daba leche, incluso que podían vender un poco de leche y cuando venía algún peregrino pues podían tener algo más de dinero para ir pasando el mes. Pero que era lo único que tenían, la vaca. Sí. Y como se habían acostumbrado, pues vivían en esa escasez y en esa pobreza. Y no eran felices. Entonces, los dos monjes hicieron noche y el día siguiente, cuando retomaron el camino, el aprendiz de monje le dijo al maestro: mira, no he podido dormir bien esta noche porque estoy muy apenado y tengo mucha compasión por esta familia que lo está pasando tan mal. Y me gustaría ayudarlos, me gustaría hacer algo por ellos. El maestro, que era un gran maestro, se quedó mirando a la joven aprendiz y dice: vamos a hacer algo. Yo ayer ya me di cuenta cuando me dijeron esto, cuál era el problema. Vamos a hacer algo que te va a impactar muchísimo y que quizá ahora no vas a comprender, pero de aquí a un año lo vas a comprender. ¿Confías en mí, joven aprendiz? Y el joven aprendiz, que estaba totalmente excitado y sorprendido, dijo: sí, sí, ¿y qué vamos a hacer? Dice: nos vamos a llevar la vaca. Dice: ¿qué? Dice: sí. Vamos a coger la vaca y nos la vamos a llevar. Pero maestro, esto es robar. Y dice: no, no, no. En realidad, aparentemente, nosotros vamos a coger la vaca, pero en realidad los vamos a ayudar. Tú confía en mí, joven aprendiz. Y de aquí a un año vamos a volver a la posada y vamos a ver lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Muy bien. Y dicho y hecho, se llevan la vaca por la mañana y se la llevan a Dharamsala. Muy bien. El joven aprendiz no estaba de acuerdo y lo hizo a regañadientes y por dentro pensaba que en realidad el maestro se había pasado con esta enseñanza. Y durante el año de vez en cuando iba pensando: tengo ganas de ir a esa posada a ver qué ha sucedido, a ver qué ha pasado. Era lo único que tenían. Y entonces, al cabo de un año, fueron a la posada y ¿qué se encontraron? Que la posada había hecho un cambio total. ¿Sí? Sí, era la posada más... la posada había hecho un cambio total, estaba súper guapa, estaba renovada, habían hecho obras, las habitaciones estaban súper bonitas, tenían trabajadores, habían hecho un campo y, claro,
se quedaron así parados. Y el maestro no tanto, el maestro sabía que esto podía suceder. Y el joven aprendiz se quedó súper parado. Entonces fueron a hablar con la familia y les dijeron: ¿cómo es que estáis así? ¿Cómo es que habéis prosperado tanto, tan rápidamente en un año? Y dijeron los de la familia: mira, aún nos acordamos del día que os fuisteis. El día siguiente que os fuisteis, por la mañana, fue el día más desgraciado de nuestras vidas. Resulta que nos robaron la vaca. Estábamos tan apenados, lo único que teníamos nos lo robaron. Y estábamos tan apenados que ya habíamos tocado totalmente ya tierra. O sea, habíamos tocado fondo total, ¿sí? Ya el siguiente paso era el suicidio, porque ya no podíamos hacer nada más. Y entonces habíamos tocado tan fondo que allí decidimos que teníamos o marchar o renovar la posada. Entonces nos tuvimos que espabilar sí o sí. Tuvimos que ponernos en acción, salir de la zona de confort. Gracias al problema tuvimos que salir de la zona de confort. ¿Y entonces qué pasó? Pues le pregunté a mi mujer cuáles eran sus habilidades y ella decía pues que siempre había sido una gran comerciante, que sabía hablar muy bien y que sabía hacer muchos contactos. Y también le pedimos a nuestro hijo que qué sabía hacer. Nuestro hijo sabía hacer cestas y las hacía súper bonitas. Entonces mi mujer y mi hijo empezaron a hacer cestas y se fueron a los pueblos de al lado para vender las cestas. Pero resulta que eran unas cestas súper bonitas que duraban muchísimo y la gente de los pueblos empezaron a hablar bien de estas cestas. Entonces empezamos a hacer trabajos de manualidades, ¿sí? Jarrones, hacíamos cerámica y yo conreaba la tierra. Hice un huerto para conrear la tierra porque si no, no tenía nada. Y resulta que esta tierra es muy próspera. Entonces empezamos a vender, hicimos un mercado muy bonito, íbamos a ferias, empezamos a vender la cerámica, empezamos a vender las cestas, empezamos a vender la fruta, que teníamos muchos árboles frutales, y con el dinero empezamos a renovar y hacer obras a la posada. Entonces la gente venía a la posada no solamente a dormir y a descansar, sino también a comprarnos. Y entonces se empezó a difundir aún más pues que había una posada que estaba muy bien, que se comía muy bien. Empezamos a tener tanto trabajo que tuvimos que coger trabajadores y todo esto gracias a que nos robaron la vaca. Al fin, el aprendiz de monje aprendió esa gran lección. ¿Qué es lo que te ata para que tú no puedas prosperar? ¿Cuál es tu vaca? ¿Sí? Esta sería la pregunta. ¿Cuál es tu vaca? ¿Qué es aquello que no te atreves a soltar por miedo a prosperar? ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Cuál es tu miedo a no superarte a ti mismo? Bien, este cuento es muy, muy potente. Cada vez que pienso en este cuento, pues hago un examen de conciencia y me miro a mí mismo para saber qué es aquello que debo soltar. Bien, si te ha gustado este cuento y quieres ayudar a este canal, por favor,
suscríbete si no estás suscrito y comparte la enseñanza de este cuento porque es muy bonita. Muchas gracias. Juntos hacemos un mundo de conciencia. Namaste.